Bueno, creo que ahí estamos empezando. No sé si, Guido, tú tienes chance de ver si se está transmitiendo. Voy a ver si se transmite en YouTube por ahí. Espérame, dame 5 segundos y ahorita comenzamos. El live chat dice que, ¿qué? A ver, dame un segundo, porque en broncas, pues, según aquí se debería estar transmitiendo. Sí, No sé sí, ya por qué. estamos en vivo. Sí, cuando está arriba, ya marcando los segundos, ya estamos en vivo. ¿Qué crees? Según yo tengo la notificación, Sí, ahorita estoy en la llega, compu. llega un poquitico tarde, nunca llega ahí mismo. Ah, ok, bueno, entonces dame un segundo. Sí, fíjate que anduve en así, sí creo que te mandé una foto, te etiqueté y algo decía la taberna de Guido, no me acuerdo cómo Ah, estaba y dije, órale. Ah, sí, ya está ahí, ya estamos en vivo. Nada más quería ver esto y bueno, Guido, ya sabes que puedes, Ah, sí, cierto, apenas está llegando la notificación. Bueno, pues sobra decir que lo puedes retransmitir en tu canal, ¿verdad? Para que, pues bueno, pues algunas personas se formen un poquito de más criterio acerca de lo que viene siendo el conocimiento de la fe, de la historia de la iglesia y todo esto. Bueno, buenas tardes. Empezamos, al cabo esto más adelante pueden ver el saludo. Es para mí un verdadero honor y placer estar aquí con el licenciado Guido Rojas, desde, a ver si me la aprendí, desde el Valle de Cauca en Colombia. sí, ¿Sí es así Palmira, tal cual, Guido? sí, Ah, la ciudad se llama Palmira. ajá. El Palmira, Valle de departamento, Cauca. sí, el departamento o el estado es Valle del Cauca, es casi frontera con Ecuador, es suroccidente Colombia, costa Para pacífica. saber. Oye, hay muchos cerros y vegetación y todo esto, ¿no? Sí, Debe de ser. claro, sí, sí, Eh, hay cordilleras, hay todos los pisos térmicos, hay costa, hay de todo, o sea, Colombia es muy rica en todos los pisos térmicos, o sea, ujú. desde nevado hasta costa, desiertos, zonas templadas, zonas cálidas. Tienen de Sí, todo. Oye, ¿y qué crees? Déjate, voy a decir, y también Colombia tiene extraordinarios defensores de la fe, que ni qué, o sea, citando en un momento vamos a hablar desde las grandes personalidades de la iglesia. Vamos a ver Guido Rojas, Padre Fray Nelson, Rodrigo Calvo, el Padre Raúl Sánchez y Café con Galat. Más o menos ahí de. ¿Y ahí qué el- pasó? Fíjate, con Café con y Galat. el padre Carlos Ah, Mojica, y el padre, padre Mojica, los sí. colombianos son muy inquietos, ¿eh? Claro, claro que José Gala ya murió, ¿no? Él Sí, murió hace ya, ya, unos ya. 2 años. Sí. ¿Qué crees? De él no recuerdo si él muere excomulgado o no, pero si tienes un día chance de ver cómo hacen la carta de excomunión, una situación de esa, ojalá y la puedas leer, está bien interesante y la manera como la iglesia invita a una persona que vive provocando herejías, diciendo herejías, cómo la iglesia lo invita a que recapacite, mira hermano, regrese, pero bueno, ahí está. Fíjate que bueno, pues para las personas que nos estén visitando, tenemos en este momento 144,000 suscriptores atentos al canal. No sé si tú lo puedas retransmitir en los tuyos, pues tú ya sabes que es una plataforma muy, muy pequeña. Y bueno, pues yo te invité aquí a que conversáramos un poquito acerca de todo esto que sucedió en las redes tal vez hace 15 días, hace 10 días más o menos, acerca de qué pasa con esto del papado y el entendimiento del papado, Guido. ¿Qué es lo que tú quieres comentar o qué es lo que quieres comunicar acerca de las enseñanzas del papado, la perspectiva que debemos de tener en el desarrollo de la historia del papado precisamente y las realidades que esto va conllevando? Y yo, ¿qué crees? Yo cuando vi lo de este señor Arraiz que te iba a refutar, pues yo no encontré que te refutara absolutamente nada, porque finalmente él ofrece la misma explicación y dice, el papado desde su inicio no era tan papado como queremos o creemos que lo entendemos en este momento, sino que fue algo que se dio con el tiempo. Y te voy a dar pie, ¿no? Ahorita, para que nos comentes acerca de esto. Y simplemente por territorialidad,
territorialidad y por la falta de comunicaciones y que estaban perseguidos, difícilmente creo yo que al menos que te gusta los primeros 10 años, 15 años después de que muere Cristo, o incluso durante la época de San Pablo y de San Pedro, que son 30 años después de que muere Cristo, difícilmente pudieron mantener una estructura como la conocemos más o menos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues eso de alguna manera como que no nos deja ver correctamente la historia y las realidades de la iglesia, por un lado, y de repente si tú empiezas a decir mentiras como católico acerca de las realidades del papado, estas se te van a revertir, ¿no? Porque vas a quedar como un mentiroso cuando empiezas a no tener evidencias de algo de lo que tú estás diciendo. Guido, si quieres por ahí platicarnos acerca de eso. Igual y no entendí bien, pero a ver, dinos. Sí, hay, por así decirlo, Alfredo, tres grandes verdades con respecto a Pedro. El primero lo que llama el primado petrino. Ujú. El primado petrino es saber, o sea, reconocer que Jesucristo de los apóstoles, Pedro tuvo un papel especial, por eso se llama primado, de primero. Esa sería la primera gran verdad que nosotros lo vemos en la Biblia. Eso no es discutible porque es una prueba bíblica de que Pedro tuvo un papel importante entre los apóstoles y en lo que fue la iglesia primitiva. Otra gran verdad que tiene que ver con el papado, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la sucesión apostólica. Creemos que también viene una sucesión de obispos de Roma, donde Pedro y Pablo fueron martirizados, desde Lino hasta el Papa Francisco, que son 266. Es lo que también hay pruebas históricas, o sea, hay muchas listas de los primeros obispos. Y el otro, que es de pronto el más reciente, lo que llama la infalibilidad pontificia. O sea, infalible quiere decir que el Papa no se puede equivocar cuando habla es cátedra, cuestiones de fe y moral, que como dogma de fe fue definido por el Papa Pío IX a mediados de los años 60 del siglo XIX. O sea, en grosso modo, esas son las características del Papa. Entonces yo hice un artículo que decía de Pedro a Francisco. Entonces expliqué hacer un recuento y el señor José Miguel Larraez, al cual le mandamos un saludo, es un gran apologista. Él es más que todo un apologista, como se llama, de escritorio. O sea, escritorio es que hace su blog, tiene un blog que llama Info Católica. Entonces él escribe muchos artículos. Es de origen venezolano, pero creo que vive en Perú. Es un laico también, es entonces él tiene muchas informaciones sobre todos esos temas. Entonces él respondió ese artículo y no le pareció, pero entonces hemos estado en eso, en videos de preguntas. Yo lo he invitado para que hablemos, pero pues él no ha querido o no tiene mucho tiempo. Entonces más o menos es eso, o sea, lo que él da a entender y que es válido es que en el Concilio Vaticano I se definió que el Papa de Roma siempre desde sus principios ha tenido lo que tú dices, una jurisdicción universal y ha tenido pues una autoridad suprema. Esa es la definición dogmática, pero el transcurrido histórico, claro, ha sido muy diferente. O sea, yo se lo hacía saber a él, a Mónico Vázquez, con el cual también tuvimos un diálogo, a Rodrigo Calvo. O sea, nosotros no podemos hablar de la época de Pedro, como hoy en día es el Papa Francisco. Tú ahorita que estuviste en Roma te das cuenta, o sea, el Vaticano ahorita es un estado, tiene sus dicasterios, tiene la Guardia Suiza, tiene la Policía Vaticana, tiene su propio sello, tiene su propio banco, su propia moneda, el Papa es jefe de Estado, tiene relaciones diplomáticas a nivel de nunciatura. Eso no era en la época de Pedro, o sea, hoy en día el Papa Francisco está por encima, o sea, dogmáticamente ni los concilios ni los obispos están por encima de él. Pero eso es un transcurrir histórico, eso no fue ni en el siglo I ni en el siglo II. Entonces, cuando yo hago un recuento histórico, lo mismo es siempre. Todos los apologistas, entonces yo soy, algunas veces me dicen que soy un falso católico, me han tildado de que pertenezco a una iglesia católica nacional que está fuera de la comunión de Roma. Eso. Me han tildado que soy un anglicano. Y ahorita también me tildan de que soy allá, que me estoy acercando a los ortodoxos. Entonces, Espérate, te voy a decir la última, ya lo vi por ahí, dicen que eres testudo. bueno. Esa fue la peor. Amigo, siempre he sido amigo de los testudos. Oye, fíjate, bueno, Guido, en el trabajo que tú haces dentro de los conversatorios que haces con otras hermanos de otras religiones,
¿Tú cómo ves esta situación de que de repente los connotadísimos y superfamosos, superapologetas, empiezan a caer en este tipo de ¿qué será la palabra? De irregularidades y de repente de falsos dogmas precisamente, o la otra, de no entender siquiera una evolución del dogma o a quién está dirigido el dogma. Al menos mi punto de vista, y por eso converso contigo para que lo difundas en tu canal, es de que cuando tú no entiendes, no quieres aprender historia, no quieres entender el sentido de los dogmas, por, porque algo sucede dentro de tu cabecita, ¿qué es lo que pasa? Y resulta que eventualmente, yo lo veo porque salen post anticatólicos refutando a ciertas, ¿qué será? Frases o ciertos, ay, no hablo inglés y ya se me está olvidando hasta el español. Bueno, cuando hacen ciertas declaraciones los superapologetas, los anticatólicos, hay algunos evangélicos que son anticatólicos, se tunden duramente cuando uno dice, oye, ¿dónde lo escuchaste eso? Ah, dices que lo dijo fulano, mengano y perengano. Entonces, bueno, yo sí veo que hay un tremendo riesgo porque las personas dicen eso. Es que el pontificado de Pedro fue desde el primer día. ¿Verdad? Lo cual sabemos que no puede ser cierto por una situación geográfica, por situación de comunicaciones, por una situación de que dicen, no sabían cuáles eran los límites del cristianismo en ese momento, no sabían dónde había iglesias, no sabían dónde había otras. Y esto no es demeritar la figura de Pedro como papa, porque por el otro lado tienes que él estuvo platicando ni menos ni más que con el mismo Cristo, con todos los apóstoles, con la Santísima Virgen María y de pilón todavía con San Pablo. O sea, pero y sin embargo, ¿verdad? No se compara, ¿cómo se dirá la palabra? El cargo que tenía San Pedro en ese momento, como ahorita entendemos y vemos el papado. Y cuando tú no entiendes esa realidad o no la asumes, empiezas a caer en barbaridades y en tonterías. Adelante, don Guido. Sí, 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 no, ahí tienes toda la razón. Incluso, claro, no es sino, claro, cuando uno habla ya de la iglesia apostólica, es ya la iglesia que queda a cargo de los apóstoles después de que Jesús sube al cielo. O sea, uno sí puede mirar, claro, ahora, hay antes de eso, hay dos citas bíblicas muy importantes. La de Mateo 16, 18, 19, donde Jesucristo le promete que sobre la piedra de Pedro construiría su iglesia y le da poder de llaves. O sea, y siempre se recalca que las llaves son solamente en poder a Pedro de forma individual. En Mateo 18, 18, ese mismo poder de atar y desatar se lo da a todos los apóstoles. O sea, también, por eso hablamos de una iglesia apostólica a la cabeza de Pedro. Antes de regresar Jesús al cielo, le dice a Pedro en Juan 21, 15, 17, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, ahí está la misión. Primero hay una promesa y después hay una misión. Ya después de que viene Pentecostés, empieza lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica. ¿Qué es lo que tú puedes mirar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que es el libro que escribió Lucas, el evangelista, 28 capítulos? Del capítulo 1 al capítulo 14, el protagonista principal es Pedro. Del capítulo 15 al capítulo 28, el protagonista que pasa a ocupar ese lugar es Pablo. Entonces, ¿qué ve uno en Pedro? Ve uno en Pedro, por ejemplo, que era el líder, ve uno en Pedro que era el portavoz de los apóstoles, ve uno en Pedro que ese trabajo era mancomunadamente con los apóstoles, o sea, pero no hay una cita bíblica donde diga que todos los apóstoles se sometían a la autoridad de Pedro, no. Había una autoridad compartida y él a veces tomaba el liderazgo o tomaba la vocería. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y después viene también Pablo, que también es un gran apóstol, él mismo dice, se pone en igualdad de condiciones, dice Pedro a los judíos y yo a los gentiles. Entonces la iglesia se va organizando así y en Jerusalén era la capital, donde estaba también Pedro, donde se hizo el concilio de Jerusalén, donde también Pablo va a viajar. Y entonces ya estos apóstoles, sobre todo los que más tenemos noticias es de Pedro y de Pablo, que empiezan a hacer sus viajes apóstoles, por así decirlo, claro, eran apóstoles itinerantes. Entonces Pedro está un tiempo en Antioquía, en Siria, y dice la tradición que hacia los años 60, 64 viaja a Roma, en tiempos del emperador Nerón César. En esa época es donde está datado la muerte de Pedro. Pablo también, unos años antes es hecho prisionero, pero la tradición dice que fue liberado. Algunos dicen que inclusive alcanzó a llegar a España, eso es parte de la leyenda, pero también después, nuevamente, hacia los años 66 o 67, está otra vez en Roma y es martirizado.
tú mismo viste, si ahorita que estuviste en Roma, ves que hay dos basílicas importantes, o sea, en San Pedro en el Vaticano, porque ahí es Ujú, donde, cerca el Coliseo Máximo, donde está la columna de Calígula, ahí es donde la tradición dice que Pedro fue martirizado boca abajo y donde fue enterrado. Y si ujú. tú vas ya a lo que era antiguamente la ciudad de Extramuros, que me imagino que estuviste en San la Pablo, Basílica San Pablo extramuros. Extramuros, claro, Tre Fontane, ahí es el lugar donde la tradición dice que Pablo fue martirizado. El Ujú. uno por ser judío, Y crucificado boca otro por abajo. ser, y el otro por ser ciudadano. Ciudadano romano fue decapitado. Y la fundación de Roma se entiende con los dos. O sea, de hecho, la fiesta litúrgica el 29 de junio no es solamente la fiesta de Pedro, sino la fiesta de Pedro y Pablo. Entonces, Ajá. eso que tú dices tú, eso es importante analizarlo. Entonces, eso es más o menos lo que yo hago. Pero entonces, por ejemplo, el señor José Miguel Reyes también tiene una línea muy radical y entonces él dice, bueno, es que el Concilio Vaticano primero ya dijo que eran por de jurisdicción, que el único príncipe era Pedro. Entonces, una cosa es la definición, como lo tuvimos, lo está diciendo, la definición dogmática, otra cosa es la misión de Pedro y la forma como Pedro y sus otros sucesores fueron adquiriendo esa primacía, o sea, ese poder papal. Ujú. Es más o menos eso, un recuento histórico, ¿no? Sí, fíjate que, y en ese caso yo quisiera acotar por un lado, cuando todo esto sucede, que son básicamente, que son 30 años básicamente después de la muerte de Cristo, estamos hablando del año 64, 65, por ahí así, realmente es imposible que hubiera existido una estructura jerárquica reconocible. ¿Por qué? Porque si bien estaban creándose comunidades cristianas en ese momento, la manera como sucedían las comunicaciones era básicamente imposible. No se tenía, por ejemplo, todavía, ¿me escucho? ¿Ahí se escucha bien? Ah, no se tenía todavía ni siquiera el canon definido, entonces apenas estaban tratando de sobrevivir como cristianos y difícilmente pudiéramos ver una imagen de infalibilidad papal o todo lo que ahorita pudiéramos definir. No estoy diciendo que no exista, creo que tú tampoco lo dirías, pero eso nada más lo podemos ver de una forma implícita, pero no de una forma práctica, o sea, porque lo que acabamos de decir hace ratito, no estaba todavía organizada la estructura. Y fíjate, me gustaría, te voy a comentar algo aquí para ir más o menos avanzando. Mira, es bien interesante cómo tú lo planteas, que yo te lo entiendo, y no estoy en contra ni del papado, ni del dogma, ni de la naturaleza de San Pedro, en la forma de que pues a él le dan las llaves y él tiene la misión y tiene todo esto que tú nos acabas de decir. Pero fíjate, nos dice don Marcelo es amigo aquí de la comunidad de Testudo. Saludos, don Marcelo. Dice, pregunta para el señor Guido. Dice, Pablo fue papa de los gentiles. Entonces, ni la contestes, ni se la vamos a contestar, don Marcelo, porque no estamos diciendo esto. Ahora, si usted está preguntando así como que porque realmente no lo sepa, pues no, porque realmente ahí iba a decir Pablo, pero porque realmente Pedro es la roca en la que Cristo construye su iglesia y nada más. Y nadie está diciendo que si Pablo, que si cualquier otra persona. Entonces estamos yendo un pasito un poco más hacia adelante y gracias aquí de que Guido es un extraordinario académico, conoce de historia y puede explicar a las personas precisamente para que cuando alguien nos haga esa pregunta, por ejemplo, que es muy común de repente cuando hay los debates con los evangélicos, entonces, tú afirmas que San Pablo era el papa de los gentiles, pues no, no es cierto. ¿Verdad? Nosotros sabemos de qué va todo esto más o menos y cómo al no desconocer la historia, precisamente van a empezar a caer desaciertos y hierros en lo que nosotros estamos haciendo, compartiendo nuestra fe y dando a conocer nuestro testimonio un poquito más, ¿verdad? Pues pregunto porque el señor Guido dice que compartieron la autoridad. Desde luego que sí, don Marcelo, la autoridad la compartieron los 12, los 13, los primeros apóstoles que salían. Cada quien misionaba, andaba dentro de sus actividades y tenían que tomar decisiones propias. No podían mandar un propio, no podían mandar un email, no podían mandar un caballo, un mensajero o algo para preguntar dónde anduviera San Pedro y decirle, oye San Pedro, ¿cómo ves? ¿Empezamos la misa con esto o la empezamos con lo otro?
es bien difícil. Desde luego que compartían la autoridad porque de esa manera era como se iban estableciendo las misiones y tenían ese poder que Cristo les había mandado. Bueno, no el poder, sino la misión, ¿no? De ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Algo que quieres comentar, Guido? Sí, no, no, pero está bien lo que está diciendo don Marcelo, ¿no? Ujú. Para eso estamos. O sea, no, no, ¿Eh? a mí no, no me molesta ni me gusta que hagan ese tipo de preguntas, porque realmente no es lo que estoy dando a entender. Simplemente, de hecho, si nos vamos a la palabra de Dios, o sea, el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, que fue fecha hacia los años 54, el mismo dice en Gálatas 2, dice algo muy interesante, pues en el versículo 8, ¿no? Pues de la misma manera que Dios, o sea, mire que pone la autoridad de Dios, hizo a Pedro el apóstol a los judíos, Ujú. hizo también de mí el apóstol de los paganos. Y dice que en esa época, en Jerusalén, versículo siguiente, no era la autoridad no era de Pedro, sino que era compartida, como dice Santiago, que es el apóstol, perdón, que es este Santiago es el obispo de Roma, que Ujú. se conoce como el hermano Jesús, Cefas, o sea, Pedro, y Juan, reconocieron la gracia que Dios me había concebido, estos hombres que eran considerados como pilares de la iglesia. O sea, eso es más o menos lo que estábamos dando a entender. O sea, habían misiones compartidas, habían territorios, habían diferentes formas, como, así es como la iglesia se fue, pero eso no raya con que las llaves se le dieron a Pedro. Incluso el Papa no es sucesor de Pablo, el Papa es sucesor de Pedro, por eso dice obispo de Roma y sucesor de Pedro. Lo que sí es cierto es que ambos apóstoles tienen esa dignidad de haber sido martirizados en Roma, como dice Irineo de León en su lista, dice los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Y la fiesta litúrgica también, como decía, del 29 de julio, de Ujú. los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero la sucesión apostólica del Papa Francisco viene solamente por Pedro. No es muy enredado entender eso. Y fíjate que qué bueno que lo comentas, porque precisamente cuando hay personas que están haciendo, no compartir, sino que están discutiendo con los evangélicos, con aguerridos evangélicos que están en contra de todo esto y citan la escritura que tú acabas de decir en este instante, hay hermanos católicos que están metidos en esos vericuetos y no pueden explicar lo que tú acabas de decir, que no es difícil de entender, ¿verdad? De que efectivamente había una autoridad compartida porque tenían que ejercer esto de la administración y apenas estaba fortaleciendo la iglesia. Y ese es el error que muchas veces caemos como personas mal informadas o perezosos que no queremos leer y entender un poquito más acerca de cómo se organizó la iglesia primitiva. Nadie está negando el primado petrino, nadie está negando el ministerio petrino, al supremo pontífice. Lo único que estamos hablando es acerca de por qué se dieron un poquito así las cosas, que son hechos históricos completamente, y hay sustento ahora sí que dentro de la misma escritura y aparte también dentro de la historia. Muy bien. Y los demás sí tienen autoridad, pero no como la de Pedro y sí como obispos enviados. Pues, ¿qué cree don Marcelo? ¿Si alcanzas a leer ahí Guido? Sí, 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 Sí. sí, 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 Entonces, sí, ¿qué sí. cree? Es que si usted lo ve como los ojos de en este momento, se tiene que responder en esa situación, pero realmente ellos en lo que estaban en ese momento no estaban pensando en delegar autoridades y yo sí soy más y yo sí soy menos o algo, sino estaban pensando cómo evangelizar a las personas y cómo hacer que no los mataran ni que mataran al resto de los cristianos. Y desde luego, o sea, Pedro tenía la figura de autoridad de alguna manera, pero al mismo tiempo era compartida y usted lo ve dentro de las mismas escrituras. Guido, ¿algo que quieras comentar? Sí, quiero, porque a mí me gusta con Biblia. Alfredo, por ejemplo, mira, vamos y verás para que, por ejemplo, en Mateo 16, para que hagamos, cuando le dice a Jesucristo en Mateo 16, 18, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. En el versículo 19 delega, yo te daré la llave del reino de los cielos. ¿Con qué finalidad? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es un hebraísmo, o sea, era una forma en la época, porque acordemos que Jesucristo actuaba como un rabino, entonces era una Ujú. forma de decir que lo que un maestro dijera, sus discípulos lo aceptaban, y lo que un maestro rechazaba, sus discípulos también lo rechazaban. Pero esa misma autoridad en ese hebraísmo ya de forma colectiva aparece en Mateo 18, 18, donde dice, yo te digo,
vuelva a decir Jesucristo, porque toda la autoridad viene de él, ¿no? Y es la iglesia Ujú. de él. Dice, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, lo mantendrán desatado en el cielo. Ahí está, o sea, en forma individual a Pedro, en forma general los apóstoles. Ya lo otro que aparece es lo que tú mismo has explicado de forma magistral, o sea, después de lo de Pentecostés, o sea, eso no era una pelea de que quién era más ni nada, simplemente era de servicio. Inclusive también Pablo también le reprende a Pedro porque siendo judío comía con gentiles y ya después no quería juntarse con él. O sea, eso también está en la carta a los Gálatas. O sea, todo ese contexto histórico es importante analizar. Y algo muy interesante, Alfredo, cuando uno va, por ejemplo, en Hechos 15, que fue el primer concilio, entonces Ujú. siempre los apologistas sacan solamente a relucir la primera parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Hechos 15, donde está el primer concilio en Jerusalén, donde también era, esa iglesia la lideraban también los apóstoles y los presbíteros, ahí uno también dice, por ejemplo, acá con nuestra Biblia, que es Biblia latinoamericana, dice, al llegar a Jerusalén fueron recibidos quienes, Pablo y Bernabé, ¿no? Fueron Ujú. recibidos por la iglesia, ¿por quienes? Por los apóstoles y los presbíteros, porque esa era la forma como las sinagogas estaban manejadas. O sea, ellos asumen todo lo Sí. que es el judeocristianismo. Entonces, claro, los presbíteros eran los ancianos que conformaban también esas comunidades. Por eso mire que la autoridad es compartida, apóstoles y presbíteros. Entonces ellos empieza este concilio y los apologistas a mí me da mucha risa porque cuando sacan a relucir esto, siempre empiezan a decir, entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, y hasta ahí llegan. Entonces yo he Ujú. visto a mis hermanos no, si ven que Pedro tiene la autoridad y Sí. Pedro es el que, pero no ven lo que sigue a continuación, donde dice en el versículo 12, toda la asamblea guardó silencio y escuchó después a quién, a Bernabé y a Pablo, que Ujú. también tenía autoridad, y finalmente, después de eso, en el versículo 13, termina de hablar ¿quién? Santiago, que es el que concluye el concilio porque él era el obispo de Jerusalén. Entonces, hay que mirar todo el contexto, no quedarnos solo con la primera parte. Así fue como se realizó ese. Y después la decisión se toma ¿qué? Se toma con toda la iglesia, porque era Claro. sinodal, esa era la forma de gobierno de la iglesia que aparece y eso es hacia los años 60, 58 o 60 de la era cristiana. Eso es más o menos para que la gente tenga en cuenta y pueda mirar en sus Biblias cómo era lo que tú decías, ¿no? Sí, la manera como ocurre, fíjate que de repente en la iglesia queremos ser extremadamente literalistas. Y ahí me gusta citar el ejemplo, dame un coscorrón si me equivoco, pero es por ahí de Génesis cuando está Abraham con Sara y le llegan los tres visitantes, ¿no? Que le llegan los tres visitantes, oye, pues invítanos una carnita, ¿no? Entonces, los tres visitantes, ¿verdad? Dice ahí, Abraham mata una vaca, les mata un animal y les da una comilona. Oye, yo voy a hacer una parrilla, me tardo 4 horas y tengo todo en el refrigerador. Oye, ¿cómo lo hizo Abraham? O sea, la Biblia, la escritura no nos narra todo el hecho de que ahí tienes a Abraham matando la vaca y que la está destazando y trayendo la leña. Y a lo mejor los tres que vinieron visitantes, pues le estaban acercando los leños y todo eso. No lo sabemos y todo ese contexto humano propio de la cultura, de nuestras relaciones humanas, todo eso existe. Y si queremos ser completamente literalistas para hacer a rajatabla, entrar, someter a otros con lo que nosotros decimos, de veras que es bien, bien difícil y yo creo que eso no estamos llamados dentro de la iglesia. Estamos llamados a predicar con la verdad, pero no con inventos ni con lo que nosotros se nos dé nuestra gana. Entonces, mira, me gustaría avanzar ahora a otra cosa, Guido. No sé si te gustaría explicarnos cómo es que se empieza a consolidar el papado. Tengo entendido que ya viene siendo por ahí del año tal vez 150, después del 130, 150, ya se puede identificar que el obispo de Roma es el que de alguna manera va a ser no por sucesión, porque Pedro fue el obispo en Roma, de a partir de allí entonces empieza a surgir la autoridad del obispo de Roma como la cabeza de la iglesia. No sé tú qué nos puedas decir al respecto. No, no, la primera noticia que se tiene ya es de Ujú. como de un obispo de Roma ejerciendo esa autoridad es de Clemente de Roma, que fue el tercer obispo de Roma, que Ujú. se dice dice la tradición que conoció en vida al apóstol Pedro y al apóstol
Pablo, esa carta también se saca mucho en apologética. Él manda una Ujú. carta hacia el año 95-96 con un problema que habían de unos presbíteros en Corinto. Ah, sí. Corinto es Turquía. Y todavía, Entonces, y todavía estaba Juan, sí, el claro, apóstol San Juan, Juan, ya, claro, pero Juan estaba en lo que es Asia Menor, perdón, en Patmos. no, perdón, sí, no, Ujú, discúlpame. Corinto es Grecia y ujú, Juan estaba o se supone que esa época también estaría en Éfeso, Turquía también, porque siempre, ujú, o después de estar, que era lo que ya. hoy en día es Asia Menor. Es el mismo contexto, finales del siglo Sí, primero. sí, cierto. Claro, esa carta es muy importante. Ese es el primer indicio de una autoridad de una jurisdicción que no era la de Roma, pero es el primer indicio. O sea, viene hacia el año 107, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, que también fue la primera sede de Pedro, dice la tradición que de pronto este Ignacio era el niño que cuando Jesucristo, Dejad que eh, se acerquen a mí. no, cuando dicen que un niño tenía un canasto con unos peces y unos panes, Ah, que él fue el que se lo llevó. claro, bueno, eso es una tradición, pero Ujú, Ignacio de Antioquía también, él camino a su martirio a Roma, porque era la capital del Imperio Romano, él escribe 7 cartas. En una de esas 7 cartas, que es la carta a los romanos, también la llena de elogios, dice digna de honor, digna de prestigio en la caridad, porque los primeros cristianos sabían que es igual que Clemente Romano, que ahí había sido martirizado Pedro y Pablo. Inclusive eso hasta los ortodoxos lo reconocen, eso no hay ujú. ningún problema. Entonces, hay un legado histórico con el martirio de Pedro y Pablo con Roma. De ahí en adelante, lo que tú decías, hacia el año 165 está la lista de Irineo de León sobre los primeros obispos de Ujú. Roma, que esa también es un catálogo que también empieza a hablar que después de Pedro y Pablo, los gloriosos apóstoles, vino Lino, Cleto, Clemente. Entonces, esas listas, todos esos datos históricos para nosotros los católicos son muy importantes porque son los primeros indicios, pues también de cómo se iba organizando la iglesia. Hay un incidente también muy interesante que es también hacia los años 150, donde viene un discípulo inmediato del apóstol Juan, que era Policarpo, obispo de Ujú. Esmirna, viene a Roma, donde el Papa Aniceto, porque en Asia Menor se celebra la Pascua, o sea, la Pascua de la Semana Santa, o sea, la Pascua así, en Ujú. una fecha y en Roma se celebra en otra fecha. Y es muy interesante porque los dos, o sea, cada uno, y Policarpo de Esmirna apeló a la autoridad de Juan, y él sí conoció en vida a Juan, ya estaba de Ujú. mucha edad. Después fue también martirizado, fue quemado vivo. Y Aniceto apelaba a la autoridad de Pedro y de Pablo. Entonces no se llegó a ningún acuerdo, se separaron en forma amistosa, él celebró una Eucaristía y él regresó a Asia, celebraron la Eucaristía, esas Pascuas se siguió celebrando en la misma fecha y en Ujú. Roma en otra fecha. O sea, esos datos históricos son muy interesantes, son muy bonitos porque empezamos a mirar a ver cómo era el primado, de pronto las dificultades que se tuvieron, de qué manera se iba resolviendo esta situación. Ya después de que Constantino se convierta al cristianismo, con la paz religiosa del Edicto de Milán en el Ujú. 314, viene lo que es la organización ya en forma más de territorial, lo que llaman los patriarcados, o sea, zonas territoriales de mayor envergadura en cuanto a administración eclesial. Entonces, el primer patriarcado es el de Roma, que se da Pero, el título. ajá, perdón, te voy a interrumpir, Guido. Aquí yo nada más quiero recalcar una situación. Yo había ubicado por ahí con cierta formalidad el año 130, 150, pero había olvidado precisamente esa carta de Clemente, y el hecho de que Clemente es el que resuelve una disputa cuando no se la dirigieron a San Juan, que todavía era discípulo o era apóstol directo de Cristo. Esa es una. Y la otra, pues precisamente que aún siendo perseguidos por el Imperio Romano, estamos hablando que sucedió el incidente de Policarpo de Esmirna, eso sucede hacia el año que sería 190, ¿no? No, no, Lo de es 140, lo de Policarpo de Esmirna, aquí lo tengo, a ver, es el año 153. bueno, me equivoqué por 40 años, denme chance, pero lo importante es esto, sucede antes del año 312, que es el edicto de Milán, y cuando la iglesia ya es libre. O sea, y todo eso está debidamente datado, fechado, documentado, que nos demos cuenta que el papado, la semilla del papado, de la autoridad de Roma, ya existía
incluso cuando la iglesia era perseguida, antes de Constantino, ¿verdad? Para que por ahí vayan anotando, si tienen alguna duda, bueno, pues vayan a los libros de referencia por ahí. Y seguimos escuchando al señor Guido que nos está platicando qué pasa después cuando ya don Constantino les dio chance a los cristianos de organizarse, que era donde te interrumpí. Gracias, Guido, y disculpa. Sí, no, no, está muy bien, sí. O sea, es muy bonito, es muy interesante, Alfredo, Ujú, porque antes el cristianismo era religión ilícita, no era ujú, religión considerada, o sea, no tenía la protección del Estado. Los judíos sí. Los judíos sí eran una religión lícita, por eso es que podían reunirse los sábados y tener sus sinagogas, con tal que pagaran impuestos, ¿no? Eso era lo que le interesaba. Pero los cristianos no eran considerados con esa categoría, y ya después de Constantino pasa a ser religión lícita. ujú. Y después en el edicto de Tesalónica pasa a ser la religión del Estado. La Entonces, oficial. claro, sí. Pero en ese transcurrir, también Constantino organiza la iglesia con 5 patriarcados. Y la Ujú, primera de esos, claro, era Roma, que se le da el título de primus inter pares, o sea, el ujú, primero al obispo de Roma. ey, Y ya en la otra parte, en la iglesia de Oriente, vienen otros 3 patriarcados, que era inicialmente Constantinopla, donde hoy en día es Estambul, Turquía, que pasa a ser la sede del Imperio Romano. O sea, Constantino se traslada de Roma, deja al Papa a allá en la Roma. caída del Imperio Romano de Occidente. Sí, bueno, pero no, pero estamos hablando antes de Constantino, claro, No, no, la no. caída, sí, la caída del imperio son a veces, todavía falta un poquitico más, pero cuando Ajá, en Constantino, 486, claro, creo que pues es. Ey, estamos hablando todavía en el siglo cuarto, no en el siglo quinto. ajá. Sí, pero entonces, claro, Constantino se va a Constantinopla, allá forma esa nueva, que se conoció como la Nueva Roma. Se conocía como Bizancio, lo que hoy en día es Sí. Estambul o Constantinopla. Constantinopla, Bizancio, hoy en día es Estambul, Turquía. Esa sede también tenía un patriarca. Ujú, Viene otro patriarca que es en Alejandría, que ujú, es donde vienen los grandes catequistas como Orígenes de Alejandría en Egipto, como ujú, Clemente de Alejandría, como Orígenes de Alejandría. Ahí vienen los catequistas, grandes pensadores, y también en Antioquía, en Siria, donde también viene Ignacio de Antioquía, donde vienen también grandes pensadores. Y en el siglo V se formó un quinto patriarcado, que era el patriarcado de Jerusalén, que era la sede madre, la sede oficial. Esos 5 patriarcados estuvieron unidos, habían disputas a veces, pero en Roma, o sea, nunca tuvo el control sobre las otras. Ahí vienen los primeros 7 concilios, todas las definiciones cristológicas, las primeras herejías, casi todo eso se da en ujú. El Oriente. credo. Los credos, claro, el credo niceno-constantinopolitano, los primeros sínodos, exactamente, casi todos fueron en Asia o también en África del Norte, aunque también en Roma también se dio el credo romano también, o sea, no podemos decir, habían también grandes pensadores como el Papa León Magno, el Ujú, Papa Gregorio Magno, pero hasta el gran cisma de Oriente, que fue en el año 1054, donde ya la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, que es conocida como la Iglesia Latina, ujú. lastimosamente hubo una excomunión mutua, y cada uno tomó su rumbo. Ahí es donde nosotros ya somos conocidos como los católicos latinos, y ellos pasan a ser lo que se conocen como los católicos también, ortodoxos, ¿no? Ese también es más o menos un panorama histórico. Y esa división, esa excomunión solo se levantó en el año 1964 entre el Papa Pablo VI y el Papa Atenágoras I de El Constantinopla, patriarca. el patriarca Ey, Atenágoras I y el Papa Pablo VI, que ya es un santo. Eso fue en Jerusalén, donde se levantó esa excomunión, ¿no? ujú. Me gustaría aportar un poquitito aquí, Guido. No sé si tú lo sepas o lo hayas tomado por ahí en cuenta, que es precisamente uno de los argumentos muy interesantes acerca del primado petrino o de de que el obispo de Roma era donde estaba el Papa, ¿no? Y una de las situaciones fue que cuando se muda la corte por la caída del Imperio Romano de Occidente, toda la corte se muda con todo y algunos obispos y algunas personas de estas. Sin embargo, el cristianismo dice, nosotros nos quedamos en Roma y ahí Roma mantuvo su posición como iglesia
pues cristiana, como iglesia latina, como iglesia católica, pero no se muda a Roma. Cae la ciudad de Roma y sin embargo los obispos, ahí sigue, digo los obispos, y sin embargo el cristianismo siguió siendo ahí el punto de referencia. Ellos no se fueron con la corte de Sí, Constantina. sí, sí, sí. El Papa empezó a tener un poder teocrático. Y hay una Ujú, anécdota muy interesante que ya estamos hablando en el siglo V, que es la invasión de Atila. Atila, el rey de los hunos, que se ujú. llamaba el azote de Dios. Ey, Claro, cuando él iba a entrar a Roma, el que lo detiene es el Papa León Magno. ujú, ¿Ves? sí, Pero de todas maneras, después vienen todas esas invasiones, claro, Roma ya pasa a ser poder de los bárbaros y después también en el siglo VI y VII, también ya cuando Roma y todo ese territorio estaba con todas estas tribus bárbaras y todo, hay un gran papa que también evangelizó mucho, que es el Papa Gregorio Magno. ey, Ya en el año 800, con la conversión no, pues con el bautismo de Carlo Magno, donde empieza empieza el imperio claro, carolingio. exactamente. Ey, A ella también es una especie de nuevo Constantino, también el Papa tuvo un poco más de autoridad y empezó también a tener también un poder teocrático, César, porque le empezaron también a donar más territorios, que eso para mí ha sido uno de los grandes males de la Iglesia Católica, o sea, el poder ajá, temporal y del Papa. Esos estados pontificios, que era casi la mitad de Italia, se perdieron en el siglo XIX, cuando el rey Víctor Manuel II con los ejércitos de Garibaldi le arrebatan esos estados en la época del Papa Pío IX y ey, ya Pío IX, o sea, el Papa solamente viene a ser como, por así decirlo, viene a estar como auto secuestrado o auto encarcelado en lo que el día es el Vaticano, que ujú, es, tú que estuviste allá, es un estado pequeño dentro de Roma, ujú. que ya es la sede o es la capital de la República de Italia. Ey, fíjate que avanzando un poquito más, me gustaría que, no sé tú qué idea tienes acerca de el dogma de la infalibilidad papal. ¿Tú crees que está evolucionando y que todavía va a mejorar? No, 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 A ver, es que el dogma se entiende, o sea, la gente, ahorita te digo por qué dije eso de sí, mejorar, ¿eh? no, Ahorita te te voy lo a explico. explicar, sí, pero ¿qué? O sea, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es el dogma de la infalibilidad pontificia? ¿Qué se Ujú, entiende? O sea, ¿qué es lo que se definió en el dogma de la infalibilidad pontificia? ujú, O sea, lo que se definió simplemente es un poder que lo tuvieron los papas anteriormente, que ujú, es cuando un papa, con la autoridad que tiene él, cuando dice hablar es cátedra, o sea, cuando se sentan en la cátedra, o sea, ujú. en la silla, como era anteriormente, cuando habla solamente cuestiones de fe y de conducta, no Moral y se puede doctrina. equivocar. Claro, Fe, sí, es lo conducta y mismo. doctrina. Exactamente, sí, fe es doctrina. Siempre y cuando esté apoyado en los dos grandes baluartes de la iglesia, que son la Biblia y la tradición cristiana. Ujú, No es lo que un papa se quiere inventar, es algo que ujú, está sustentado en eso. Pero en realidad ese poder que tiene el Papa se ha utilizado de manera muy esporádica, pero no es que todo lo que diga el Papa es cátedra, ni mucho menos. No, la mayoría de los papas utilizan lo que llama el magisterio ordinario, o sea, una ujú. audiencia del Papa, una opinión del Papa sobre las guerras o sobre los inmigrantes, por ejemplo, que el Papa diga, por ejemplo, Un que los comunicado de prensa. homosexuales no maltratarlos y que tienen derechos civiles, eso es magisterio ordinario, extraordinario es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Pues entonces eso depende también de la situación, pero el dogma ya está hecho. Como lo No, realiza el Papa es otra cosa. te voy a decir porque, ay, al ratito le contestamos a don Marcelo. Está muy inquieto, don Marcelo, muy inquieto. Qué bárbaro, don Marcelo. Mira que le está diciendo mentiroso a Guido. Y Pero, ¿por espérate, qué? y lo curioso, pues no sabemos, pero ahí verá. Lo Solo, curioso es que en el chat le están diciendo, es que no entiendes lo que están hablando, pero ya lo mandaron a que la lea 3 veces. Bueno, no, fíjate que yo lo sé porque muchas veces me la presentaron. Muy bien. Fíjate que yo te lo estaba diciendo por lo siguiente, porque estamos hablando de un contexto histórico que cada vez va cambiando más. Y mira, es un atrevimiento personal. De repente no dudes que, por ejemplo, el Papa Alejandro VI fue el Papa Borgia, ¿no? Pues, supone tú, pues él era el Papa, no me equivoco en cosas de mi enseñanza es cátedra, la doctrina, y ahí voy bien, pero soy un pecador, todos los papas son pecadores, muy probablemente, pues sí, ¿no? Entonces, pues ya, pero su vida era un poquito más disoluta, pero con el tiempo, resulta que ahora el papa está más bajo la lupa de los medios de comunicación. Cada palabra, cada suspiro que dice el papa
lo recogen los medios de comunicación. Cada vez que el Papa habla, el Papa tiene que evangelizar, tiene que acercar a los cristianos. Entonces, de alguna manera, el dogma, bueno, pues ya está definido, pero la figura del Papa cada vez tiene que evolucionar más a esa conciencia, desde luego, asistida por el Espíritu Santo, porque cada vez que él habla, va a tener que decir prácticamente como que si hablara Cristo. Es su vicario, ¿verdad? Pero ahorita con todo esto de las comunicaciones y que está bajo la lupa, yo es lo que yo pienso, ¿no? De la figura del Papa cada vez va a ser más cercana a un vicario, ¿eh? Va a dejar de ser una posición cómoda de un viejito que, pues, hay ya nomás lo que se le ocurra de repente, pero ahorita está muy, muy expuesto. No sé si tú algo ves al respecto. Y entendiendo en eso, el Papa cada vez requiere lo que el Papa Francisco pide, ¿no? La oración de todos nosotros, porque sin la oración de nosotros, definitivamente no va a poder hacer mucho que digamos. Bien, qué interesante que toques. Primero te voy a dar una anécdota del Papa Alejandro VI, que era el Ujú, Papa Borgia. ujú. Eh, claro que con su hija Lucrecia Borgia tenían relaciones sexuales incestuosas y su hijo era Rodrigo Borgia, sí. Pero mira que el Inquietos, Papa, inquietos. sí, sí, no, es que eso se reconoce. Eso, como decía el Papa León XIII, la iglesia no le teme a la verdad a la historia. Eso yo, Ujú. cuando a veces me da mucha risa porque a veces en los canales evangélicos dice la historia oculta de los papas. Yo le escribí, ¿cómo, si era oculta, cómo se dieron cuenta? La historia Sí. secreta, si es secreta, ¿cómo se dan cuenta? No, Eh, eso no es así. Eso, hay documentos de eso. Pero mira que con el Papa Alejandro VI, lo que tú decías de la asistencia del Espíritu Santo, independientemente de las situaciones en que, de moral, en que vivieron, sabes que lo interesante del Papa Alejandro VI, hay dos anécdotas él era un gran amante de la Virgen María y la ujú. costumbre de rezar el Ángelus, la oración a María que se hace a las 12 del día, a las 3 de la tarde, ¿El viene por él. ángel? Sí, el Ah, Ángelus. Sí, 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 sí. ahora, esa no Y me la no sabía. solamente eso, no solamente eso, sino también lo que fue la evangelización de América y Portugal Las en la cartas de época. las Indias, las cartas de Indias, Exactamente, claro, claro, eso fue en tiempos del Papa Alejandro VI, que le dijo, bueno, Ujú, ustedes, los reyes de católicos de España, ustedes se encargan de la evangelización y ujú. el rey de Portugal también. Eso viene de él. Y hay otra anécdota, él a pesar de todo eso murió asistido por los sacramentos de la iglesia, o sea, él a lo último de su vida, él fue asistido con la unción de los enfermos, que en la época llamada la extrema unción. Ahora, otra cosa muy interesante, Marcelo, que tú dices también ese contexto histórico, todos los papas que estamos hablando, por ejemplo, León XIII, Pío, San Pío X, Benedicto XV, Pío IX, Pío XII vivían dentro del Vaticano, casi que vivían encerrados, o sea, casi que vivían, casi que, o sea, no, los papas empezaron a abrirse un poco al mundo con Ujú. Juan XXIII y sobre todo el primer papa que empezó a viajar fue Pablo VI. ¿Qué crees? En algún momento, por ahí está una noticia de que Juan 23 le dijeron el Papa viajero. Salió del círculo de ahí de la Ciudad del Vaticano y fue por ahí algunas huertas. Estamos hablando de 1900, ¿qué te gusta? 60, 58, sí, antes de 58, sí, 60, y sí, que sí. fue por allá a pasear y dicen paseó. Y luego Juan 23, no sé qué, no, fue Juan 23, perdón, y Pablo VI no sé si hizo 6 viajes, probablemente ya luego vino Juan Pablo II que anduvo para arriba y por abajo, pero sí, era lo que yo me refería, de que la figura del Papa de alguna u otra manera va a empezar a consolidarse un poquito más para hacer, ¿cómo se dirá la palabra? Tal vez más certera o más, no sé, que la podamos ubicar más, como sucede ahorita con el Twitter, con el YouTube y todo eso, que tenemos al Papa más cercano a nosotros y de repente, aunque no se expresa precisamente ex cátedra cada una de sus palabras que él dice, bueno, pues nos deja bastante enseñanza de cómo atender y tratar al prójimo, pero sobre todo al enemigo, ¿eh? Al enemigo, la gente que está fuera de la iglesia, la gente que, bueno, pues ya sabemos. Sí, o sea, yo admiro mucho al Papa Francisco porque ante todo muestra algo que a mí me gusta mucho, que es la misericordia de Dios. O sea, Ujú. él hace mucho énfasis en eso. Él siempre habla de la misericordia, de ese lado de Dios por el cual, si no es por su infinita misericordia, pues ¿cuántos se salvarán? O sea, a mí me gusta mucho ese estilo pastoral del Papa Francisco, un Papa cercano, ya un Papa con más de 80 años que vemos que su luz se ha ido quebrantando,
pero que también utiliza los medios, Twitter, lo que tú mismo decías, YouTube, sus audiencias, o sea, es la forma como él se dirige a las personas. A mí me gusta mucho en general. Ahora, qué bonito. Mira, este domingo beatificó a su antecesor Juan Pablo I, el Papa de la Primero, Sonrisa. Claro. Y canonizó a Juan XXIII y a Pablo VI. Y eso los tradicionalistas se le vinieron encima. claro. Veía yo una vez en un canal de los tradicionalistas, y decía porque como claro, como Juan XXIII y Pablo VI fueron los que inauguraron y terminaron el Concilio Vaticano II, y ese ayornamiento y todas las cosas, pues, pero es otra línea, o sea, ¿cómo nos vamos a quedar en la iglesia medieval, en la iglesia de la misa? Bueno, al que le guste eso, pero es otra forma de ver, o sea, y entonces ellos, el Papa Pío X, pero es que el Papa Pío X era de su época, estamos hablando de principios del siglo XX, no estamos hablando del siglo XXI. No, cada quien tuvo sus Mentalidades muy diferentes, problemas. claro. Ajá. Y su contexto. Sus problemas, ellos tuvieron el movimiento bíblico por un lado y el movimiento litúrgico por el otro, que va y desemboca precisamente en el Concilio Vaticano II. Fíjate, con esto, yo, y bueno, pues eres el invitado a quien te estudio ahorita, puedo decir, ¿no? Me agrada la manera como lo identificas, porque al menos yo sí invito a que nosotros como cristianos veamos en la figura del Papa prácticamente lo único que queda que nos une. Tómala, ¿cómo ves? Bien, te voy a decir porque, y creo que lo escuché en alguna de las conversaciones que tenías con Rodrigo, que decían que los anglicanos no eran, pero sí eran, y algo de la imperfecta y no perfecta. Y no sé cómo estuvo, bueno, no digo nombres, pero con quien tu interlocutor dijo, pues es que no tienen todos los sacramentos. Y tú dijiste, pues precisamente porque no sigan al Papa. Cuando alguien sigue al Papa, pues obviamente viene todo el resto de los sacramentos. Pero al menos ya la figura del Papa se va acercando y de alguna manera otra, bueno, pues ese acercamiento, los cristianos que de alguna manera quieren conocer más de Cristo, quieren conocer más de Dios, algún momento van a tener esa gracia de empezar a entender la Eucaristía, de empezar a entender a María y de empezar a entender la unidad que nos da el Papa. ¿Verdad? Eso es bien, bien importante, ¿no? Que entendamos, o sea, cómo el Papa nos une a todos los cristianos y no nos deja que nos perdamos. No sé tú qué opinas de esto. Sí, sí, claro, eso es más o menos sí, el carisma del Papa es más o menos eso. Y es lo que yo a veces le decía a ellos. O sea, yo les decía a Rodrigo Calvo, ¿usted cree que el Papa está metido en cuestiones de apologética, de hacer descalificativos? O sea, hoy en día con el ecumenismo, o sea, las cosas se manejan a un nivel completamente, a pesar de las diferencias, o sea, la relación que tiene hoy en día la iglesia con los anglicanos, con los luteranos, con de las otras iglesias, con los ortodoxos, eso es una cosa muy diferente a lo que se vive acá en redes sociales. Entonces, que el debate, que yo debato contigo, que si tal cosa, no, eso no se maneja a ese nivel interno, eso se maneja a otro nivel. Entonces, no es que, entonces que a ustedes les falta esto, que ustedes fueron excomulgados, que si entonces Martín Lutero está en el infierno, no, eso ya es parte del fanatismo de muchos laicos católicos. Yo le decía a Rodrigo Calvo, con el respeto que merece el padre Luis Toro, pero yo siempre he criticado cuando el padre Luis Toro empezó a llamarles evangélicos. Eso no es de la iglesia, eso no, así las cosas no se manejan, eso no es esa forma despectiva para dirigirse a los cristianos de cualquier otra denominación. En apologética de Oye, pronto se maneja eso, pero deja eso una no es. apología del padre Toro. Sí sabes cómo lo platicaba eso de evangélico. Porque, bueno, de repente, entre personas que será pues, con cierto analfabetismo, decían, no, pues ya fui y leí la Biblia, los versículos, y ahora ya soy evangélico. Y sí, la gente así suele decirlo, pero, y fíjate, ese es el problema de las redes. Y yo lo platico mucho, no es que sea fan o no fan del padre Toro, pero creo que lo veo con cierta mesura, ¿verdad? Pues él está hablando con una persona, en ese momento le está viendo a los ojos, está sintiendo su respiración y bueno, pues se le puede permitir un chascarrillo, por así decirlo, pero en este momento, como te acabo de decir del Papa,
resulta que hay gente que toma ese tipo de actitudes y dice, mira, eso es como se tiene que hacer la apologética, y empiezan a utilizar ese tipo de muletillas y de recursos que no a todo mundo le conviene, que no a todo mundo puede recibirlo, y bueno, pues ahí está la problemática que estamos teniendo. Pero bueno, en eso andamos en este mundo de la apologética. Creo que ya casi concluimos, ya tenemos 53 minutos. Entonces, pues es muy interesante cómo conversamos ahorita acerca de la evolución de la autoridad y del dogma de la infalibilidad papal, de la figura del Papa, y que ojalá y todos lo entendamos por la buena, no para andársela espetando a los hermanos evangélicos y decirle, mira, nosotros sí tenemos Papa y ustedes no, pues hágale caso al Papa. Hágale caso al Papa, dice aquí don Marcelo, que Guido dice que Jesús le dio la misma autoridad a San Pedro y a los demás apóstoles. Dijo Guido, le dio la misma misión, e implícitamente cuando los manda, pues tienen que tener alguna autoridad, don Marcelo, dele chance. Y nunca dijo que tenían la misma autoridad, ¿eh? Dijo que era una autoridad compartida. Esa es la situación, y desde luego, y yo lo había dicho tantito antes, a San Pedro le dio las llaves. Así, pues, ¿qué más No, quiere no, uno? no, lo leímos, Alfredo. Sí, lo Leímos Mateo leímos, pero bueno, 16, 18 y leímos Mateo 18, 18. Lo leímos, lo leímos. vamos a pensar que hace rato se le fue la señal a don Marcelo. ¿Qué otra cosa quedó por ahí en el tintero? Nada más, bueno, pues para las personas que nos siguen por aquí, que las personas que tienen la fortuna de escuchar cómo Guido se desenvuelve dentro de las redes, bueno, pues entendamos, y al menos yo lo entiendo así desde mi corazón y desde mi entendimiento, de que sale al encuentro de un hermano. Y yo sí lo veo esto muy serio, porque tienes que tener la suficiente sensibilidad para ofrecerle a otro hermano que no tiene la misma fe que tú, ofrecerle tu misma fe. Y eso empieza con la conversación, con siendo amable, que no hipócrita, ¿verdad? No estás diciendo mentiras, creo yo, ¿verdad? No le mientes a nadie, ¿sabes qué? Pero bueno, te estoy exponiendo mi fe y tú ya verás. Y yo creo que así realmente puedes encontrar mayor respuesta en las personas con las que conversas. ¿Verdad? Yo básicamente yo aprendo mucho de lo que tú dices, no mucha Biblia que digamos, pero bueno, este, pero sí aprendo mucho de ese testimonio que tú estás dando, tratando de acercarte a otros hermanos no es ecumenismo, sino en compartir tu fe, con un diálogo honesto, y aparte de un diálogo honesto con conocimiento, que eso es bien importante, porque si llegas tú con cuentos, al rato los cuentos se te regresan, ¿verdad? Cuando alguien empieza a leer un poquito más de historia, entonces, oye, esto no existía en esa época y tú estás diciendo que sí, ¿verdad? ¿Algo que quieras comentar, Guido? Ya casi que nos vamos. No, no, lo que tú dices es verdad. Mire, independientemente cualquiera, yo siempre digo, investiguen. Claro, si yo te digo Ujú, estos datos, lo que te cae es, bueno, cada quien persona puede decir, bueno, si está hablando, si es verdad o si es mentira, claro, eso no, o sea, yo no tengo necesidad de mentir porque yo ya lo he estudiado. ¿Para qué voy a ponerme yo a inventar cosas o a decir algo que después no pueda probar? No, eso no, yo no, por ética cristiana no lo haría. La ujú, otra cosa que tú dices es que, claro, a mí me gusta, como usted, de hecho, inclusive el jueves tengo un compartir con un pastor bautista, vamos a hablar de cómo era la forma de culto en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A mí me encanta también eso. Yo he hecho debates, pero también hago diálogos que yo digo de cultura religiosa. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ujú. Cultura religiosa es simplemente hablar con otra persona y mirar a ver dónde podemos exponer nuestra fe y cómo vamos a lograr llegar a la unidad que dice Jesucristo cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, si ni siquiera conocemos quién es nuestro prójimo, porque nuestro prójimo no es solamente el católico, nuestro prójimo también son todas las otras personas que son también hechura de Dios. Entonces, eso también me parece que es importante. Creo que ustedes también en Testudo a veces no sé si acostumbran, pero también invitar a personas de otras confesiones para hablar, para no solamente ponernos a debatir. A veces no, yo ya estoy hasta acá, los debates, ya he hecho tantos debates que me gusta más abrir espacios de cultura religiosa. Oye, no, creo que con nosotros un día hasta un satánico estuvo platicando con nosotros, pero así, o sea, se declaraba que él era satánico, algo así. Y fíjate que bien curioso, ay, a ver si no, bueno, no, mejor te lo platico en otra ocasión, pero aquí en Dallas había letreros, ya no están, donde invitaban al aborto, dice, si la ley no te deja, ven con nosotros.
Y yo le enseñé la foto a esta persona, era un caballero, un joven, dice, lo que pasa es que ellos utilizan rituales para en el aborto lo utilizan como ritual y eso sí está permitido. Dije, canijo, pero bueno, entonces nos encontramos con ese tipo de sorpresas y ese día lo entendimos y bueno, pues para los que nos siguen, ¿verdad? Pues que entiendan que el demonio está al acecho por todos lados, pero no tanto el demonio como que nos ataca, sino que a veces nosotros mismos que no dejamos que Dios actúe a través de nosotros, ¿verdad? A través, al menos de una palabra amable, al menos de reconocerle al otro un genuino deseo por acercarse y conocer a Cristo. Y nosotros muchas veces somos los primeros que ponemos la tapadera de, no, tú no, porque tú no, y tú no comulgas y no le vas al Papa y te doy un bofetón. Y es difícil así ir avanzando en esto de lo que tú acabas de decir, ¿no? Que es la misión que encarga Cristo a los apóstoles, ¿verdad? Que conviertan a todo mundo y que seamos uno, ¿verdad? En el rebaño. Bueno, don Marcelo sigue muy animoso, pero don Marcelo, pues póngase en contacto con Guido y un día tengan un compartir. Ahí Sí, con don. no, pero está bien, o sea, a mí no me molesta que alguien tenga otra opinión diferente, No, 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 ya, ni a nosotros. eso está bien, es interesante. De hecho, inclusive después lo puedes invitar a ver o sea, qué fue lo que no le gustó o algo así, no, pero me parece bien, o sea, en la apologética hay diferentes formas de verla, eso me parece que es más que respetable en cuanto a la libertad religiosa, eso me parece bien. Cada uno tiene diferentes estilos, o sea, yo tengo un estilo propio, pero hay otros apologistas que tienen otro estilo particular y me parece también que es aceptable. Ustedes tienen un Claro. carisma y también cada uno pone su granito de arena en esto que son los nuevos aerópagos. Así lo decía Santiago Alberón, el fundador siempre lo digo, de la comunidad de San Pablo, decía, los medios de comunicación son los nuevos aerópagos, así, sí. Entonces, lo que tú me dices, el internet, o sea, aprovechar esto, mira, estamos a la distancia, abrimos una transmisión, dialogamos un rato y bueno, damos una enseñanza, ya el Espíritu Santo se encarga del resto. Pero, y nada más esto, como bien ha dicho aquí Guido, por favor vayan y lean, no se queden con los post, ¿cómo se llaman? Los memes del Facebook, traten de leer algún librito de historia de la iglesia, y hay bastantes en PDF por ahí, creo que hasta la historia de Eusebio de Cesarea, al menos todas las cartas, es más, todas las cartas de San Justino Mártir, de Clemente, de todos los padres de la iglesia están ahí al alcance de todos nosotros y ahí pueden ustedes aprender bastante, ¿verdad? Entonces, para que no se queden con lo que decimos. Guido, algo que quieras decir antes que finalicemos. No, solamente decirte que yo, por ejemplo, en mi Facebook, ya que diste eso, yo tengo también, siempre lo comparto, también lo que tú deciste, claro, ahí hay tanta información, hasta gratis, que, por ejemplo, a veces la gente que me escribe a mi inbox, yo les hago llegar completamente, ahí tengo dos libros, no es mía, por ejemplo, esta es una biblioteca también católica virtual, excelente, yo aquí es Biblioteca Católica Digital Mercaba, y este libro que también es sobre la historia del cristianismo, también de Paul Figueras. O sea, el que quiera completamente, yo esto no lo voy a comercializar, y yo se los hago llegar completamente gratis, lo que tú decías, para que estudien algo sobre la historia del cristianismo y también el otro de biblioteca virtual, ahí está todo el magisterio, catecismo, las Biblias católicas, vidas de santos, todo lo que quieras, todo lo que tú dices, cualquier persona ahí se mete a internet y puede bajar toda esa información para que se instruya. Oye, Guido, aquí están haciéndote una pregunta. Dice Readme, dice, ¿a Guido le gusta el protestantismo? Yo voy a ir un paso más adelante antes que te vayas. ¿Por qué tú no te harías protestante? ¿Por qué no te harías protestante? Yo te voy a hacer la pregunta a la hipótesis negativa. ¿Por qué no te harías protestante tú? Bueno, yo tengo mi convicción católica, nací siendo católico, he estudiado la historia de la iglesia, o sea, yo soy un católico por convicción, yo soy plenamente convencido que la iglesia católica es la iglesia que funda Jesucristo, donde actúa el Espíritu Santo plenamente, pero de un tiempo para acá
el hablar con personas de otras iglesias me ha abierto el entendimiento de lo que también dice la Biblia, que el Espíritu Santo sopla donde quiera, que ellos también tienen su convicción, que es importante acercarnos y mirar también, como decía Juan 23, buscar las cosas que nos unen y no las que nos unen. O sea, para mí ha sido una gran riqueza hablar contigo, como hablar, por ejemplo, con pastores de otras iglesias y conocer. O sea, a mí eso me ha ido cambiando la forma con que yo veía el catolicismo hace 4 años a la que lo veo hoy en día, de que completamente diferente, donde también nuestro hermano también tiene su propia convicción en conciencia y que también se puede identificar como cristiano y conocernos, tener esos diálogos tan edificantes. O sea, eso es lo que yo te puedo decir. Yo soy católico, pero creo también que las otras iglesias también tienen cosas, no solamente eso lo dice el Concilio Vaticano II, tienen también cosas muy buenas y que también, si no nos damos la oportunidad de conocer al hermano, como dices tú, si no nos damos la oportunidad de conocer lo que decía el padre Daniel, el padre Daniel, decía la experiencia de Dios en el otro. Eso a mí me caló mucho. El padre Pues Daniel, claro. el sacerdote cubano que estuvo mucho tiempo en Facebook, que después llegó uno de estos apologistas y le colocó problema y le tuvieron el padre Daniel, no me acuerdo cuál es el apellido, se me fue en este No momento. era, ay, El padre Cervantes, Daniel, no, no, Daniel Cervantes, Castro, no me acuerdo, el padre era con Daniel. C, era con Sí, C por ahí. Daniel, algo así, sí. Ese padre una vez dijo eso, la experiencia de Dios en el otro. A mí eso me quedó calado en el corazón. Y es un gran compromiso. Y si no lo entiende uno así, yo no sé cómo nos animamos de repente a hablar en las redes sociales sin Yo creo tener que en cuenta la experiencia de claro, Cristo en el otro. Dale. yo creo que el carisma de ustedes es más o menos por esa línea. Ujú. Pues nos gusta mucho la fe, las cosas de la iglesia, el arte, la cultura, la historia, y ahí tú sabes que ahí en Testudo, pues sabemos varios, digo, habemos, hay varios que incluso no son católicos, y no, pues ahí nos vamos compartiendo poco a poquito. Dice, bueno, ya viste ahí, dice Es don Marcelo. Daniel Acosta, el padre Daniel Daniel López Acosta. Acosta, ándale, Sí, excelente. sí, que eligieron ese pseudo sacerdote. Sí, excelente sacerdote, Ese. una persona. Y aquí está con el Santísimo, mira. Ahí muy puesto. Bien, entonces, señor Ridmi, ahí no solo le contestaron, sino por qué no se haría protestante Guido, y espero que entiendan que le gusta la experiencia de Cristo en el hermano y en todos. Bien, entonces ya nomás porque don Marcelo, ahí te lo voy a poner. Espérate, dice, mira, ahí está. Ay, don Marcelo, échale. Que lo que dice, no me contestó porque fueron A a Clemente, Clemente, sucesor. Sí, ese es. pues ya, eh, espérate, pero mira, claro, eso nosotros no podemos, esa es la evidencia histórica. Claro, mira, fueron. y ahí está la otra. Solo tiene que revisar el video que ahí precisamente lo dijeron ellos, eso de Clemente y Juan. Lo habíamos aclarado, don Marcelo, eso precisamente nos señala que el papado, la primacía de Pedro, iba al obispo de Roma y ya, perdónenos la vida. Bueno, Pero eso no quita la autoridad que tenía Juan en las comunidades de Asia no, Menor, porque ahí están claro las que no. 7 cartas también a estas comunidades. Ujú. Eso es irrelevante, simplemente fue un hecho histórico en el cual se pidió la forma que el Papa, el obispo de Roma, sirviera de árbitro, pero pues es un indicio, pero eso no quita que el Papa, que Juan no tuviera la autoridad de ser apóstol, ¿no? Era un apóstol. El otro es un discípulo, es un sucesor del apóstol Pedro, pero Juan era el discípulo amado. Ejerció su autoridad y aquí solamente es una carta, es una sola carta, no es que fueron 10 ni 20, solamente una carta muy bonita, muy elocuente, pero ese es el hecho histórico como tal. Y ese es un buen indicador, don Marcelo. Estamos hablando de hechos históricos. Pero bueno, sí, ya se lo sabía y nadie está en contra de eso. Bueno, pues con esto nos retiramos. Ya me pasé de 7 minutotes aquí con don Guido. A ver si no me cobra de más nada. Guido, cerramos la transmisión. De veras, muchas gracias que vienes de repente aquí con los testudos a compartir un poco de tu experiencia, No, de tus tú eres el conocimientos. único, tú eres el único testigo que me invita. Hombre, todos te invitan, pero ya ves cómo son. Ese Marcelo es testudo, nomás que no sabe también. Sí, puede que haga parte también de los testudos también, No, ¿no? sí, ya es, pero. Ya es testudo, sí, claro. Y tú sabes que nosotros tenemos nuestras no, chicharitos.
porque no te voy a decir quién, pero una connotada apologista decía, esos nomás los ven 3 chicharitos. Y entonces ahí está Tori y ahí está Rosmar. Saludos a Tori y a Rosmar, y por ahí falta Mari Peña, que era la tercera chicharita. Muy bien, entonces pues con esto terminamos. Agradecemos bastante a Guido que estuvo con nosotros. Pues comparte el video, Guido, si así te parece. Y pues nos vemos la siguiente ocasión. Y ya con esto dijo el Gibran, espero que les haya gustado. Bye. No, yo jamás seré testudo. ¿A que sí?